Estamos compartiendo esta mañana, como siempre, con todos ustedes hasta el mediodía en ADN Contigo y con esos temas que nos importan. Ayer hablábamos de que se cumplían 10 años de que comenzaron a funcionar en nuestro país los tribunales de familia. El Senado incluso tiene un homenaje considerado al trabajo que se realiza en este organismo y nosotros queremos conocer un poco más de ellos con la jueza de familia Gloria Negroni, titular del Tercer Juzgado de Familia de Santiago, que está con nosotros a esta hora. Jueza, bienvenida y muchas gracias por estar en ADN Contigo. Muchas gracias a ustedes. Gloria, ahora los tribunales de familia son los que reciben todos los conflictos de las familias. Y me imagino que tú tienes como una especie de mapa de la familia chilena. ¿Cómo nos describirías? Es una pregunta que tiene que ver con cambios de paradigma. Yo creo que a 10 años de la justicia de familia, habiendo estado desde el día 1, te puedo decir que uno aprecia cómo hoy día por fin las personas se están dando cuenta, nos estamos dando cuenta de la importancia que tienen estos temas, que esos temas sean resueltos, que haya acceso a la justicia en temas tan importantes como la infancia, la adolescencia, la familia, la violencia intrafamiliar, los divorcios, los alimentos. Hay muchas materias que acá tienen vital importancia para cada una de las vidas de las personas que allí pasan. Y esto es tan transversal porque nosotros vemos los derechos de los niños, incluso desde los que están por nacer hasta los adultos mayores. Entonces tú ves un ciclo vital completo y desde esa perspectiva para mí es tan lindo, porque es una judicatura muy transversal que nos permite estar en contacto con los cambios sociales. Y eso es lo que uno pudiera ver hoy. Una mayor preocupación sobre la infancia y la adolescencia, sin perjuicio que yo creo que falta mucho, sobre todo en temas de decisión política respecto a los recursos que se asocian a la prevención, a la educación de patologías y sintomatologías graves de nuestra sociedad hoy en día, como es el abuso del alcohol y las drogas, la paternidad responsable, la corresponsabilidad parental, que fue una modificación legal, yo diría una de las más importantes en el 2013, cómo profundizar entonces la conciencia respecto de erradicar la violencia intrafamiliar, erradicar la transgeneracionalidad de esa violencia, lo que significa que la madre, la abuela, la hija, los abusos sexuales al interior de la familia. Hay muchísimos temas que visibilizar y que la verdad que yo creo que en estos 10 años ha sido posible ponerlos como más en el tapete, a partir de una judicatura de familia especializada, con jueces de familia que estamos formados en esto, que nos hemos ido además especializando en el tiempo, que tenemos una asesoría interdisciplinaria, contamos con consejeros técnicos, vale decir, psicólogos y trabajadores sociales que están al lado de nosotros enriqueciendo esta labor jurisdiccional, vale decir, la decisión jurídica no es solo jurídica, sino que está bañada y está nutrida por los aspectos psicosociales, que básicamente son los que nos dan la consistencia, la sustancia de lo que vemos cada día en familia, el dolor, la alegría, la entrega de un niño en adopción, que es un nacimiento de un nuevo niño para unos padres que lo esperan con tantas ansias, a veces por años. Hay realmente hay vida en los tribunales de familia y los derechos son vivos. Gloria, ¿y cómo ha cambiado la protección a la familia chilena y la misma familia en sí en estos 10 años? Pensando, no sé, en el tema de las pensiones alimenticias, de los abandonos que antes a lo mejor quedaban muy invisibilizados, del tema de las tutelas. Mira, la verdad es que yo creo que hay mayor conciencia sobre que los derechos de los niños son derechos que no pueden equipararse, por ejemplo, en el caso de la pensión alimenticia y de las deudas por pensión alimenticia. No podemos hablar de una deuda de pensión alimenticia como hablamos de la deuda que tenemos con una casa comercial. No podemos pensar en que una obligación con tus hijos, una obligación que nace no solo del hecho de que exista una ley que lo rija, sino por una obligación moral y legal, ¿no es cierto?, sea comparable a una obligación mercantil. Entonces yo diría que hay una mayor conciencia, lo que no significa que esto sean saltos cuánticos tan importantes. Hay cambios de paradigmas, pero los cambios de paradigma se aprecian en el tiempo. Entonces por eso hablaba de cómo, por ejemplo, la ley de corresponsabilidad parental hoy día, que desde junio del 2013, va a cambiar en 20 años más la conciencia de unos niños que van a ser criados en la corresponsabilidad, en no distinguir tanto los roles, ¿no? Tanto celeste y tanto rosado, cuando en realidad hay muchos matices en los colores, ¿no? Está citando me llamo Sebastián aquí, la jueza Gloria Negroni. A propósito de la corresponsabilidad, que es un tema tan importante, ¿cómo se va a concretar esto? Es decir, ¿va a poder haber, por ejemplo, tuición compartida en caso de divorcio de unos padres, donde tanto el padre como la madre puedan estar con los hijos el tiempo equivalente, Gloria?
Lo que pasa es que eso ya hoy día lo permite la ley, la modificación legal, lo que impulsa es los acuerdos de los padres, porque en definitiva hay que pensar que los que se separan son las parejas, no los padres, y por lo tanto la parentalidad es la que hay que reforzar, y esa parentalidad puede ser por acuerdo, y eso es lo que la ley incentiva, ¿no? Que en el fondo los padres seamos los que nos pongamos de acuerdo, y que ojalá tengamos esta tuición compartida, pero los jueces no la podemos imponer por ley hoy día, ¿ya? Porque en definitiva esto implica mucho ponerse de acuerdo, mucha disposición, y como dice la ley hoy día en el Código Civil, una actitud y una aptitud para colaborar con el otro padre en la crianza, porque eso es lo que en definitiva hace que los niños se sientan resguardados, que se sientan contenidos, que sepan que pueden acceder a cualquiera de los padres. Pero hay que avanzar en esto, porque como digo, los cambios legales no hacen los cambios de la conciencia de las personas. Esto es un proceso lento. Pero así como, por ejemplo, ahora a nadie se le ocurriría prender un cigarrillo en una sala de clase, ¿no es cierto?, de niños o de adolescentes o universitarios, en 20 años más siento yo, y es mi esperanza, ¿no?, que tampoco se le ocurra a nadie discutir qué es o no entender qué es la corresponsabilidad parental, que ambos padres tenemos los mismos derechos y obligaciones, y que por lo tanto nuestra principal labor cuando iniciamos la crianza es la preocupación fundamental, nuestros hijos, su interés superior, el mejor interés para el niño, y eso necesariamente pasa porque nos pongamos de acuerdo. Aun cuando nos cueste, el esfuerzo que los padres podemos hacer en ponernos de acuerdo, los hijos lo van a mirar a través de este ejemplo, y van a ser por lo tanto mejores padres en el futuro. Por lo tanto, todo lo que se haga en materias de familia, de infancia y adolescencia tiene que mirarse a largo plazo. Las políticas públicas tienen que ser de largo plazo. No podemos tener una política que dure el gobierno de turno, porque eso es contrario al interés del niño, al interés superior, al interés de la sociedad. O sea, si nosotros pensamos que los niños son el futuro de Chile claro, y del mundo, obviamente de lo que más nos tenemos que preocupar es de qué hacemos con nuestros niños hoy día, de cómo planificamos la infancia, de cómo protegemos la infancia, de cómo potenciamos las virtudes de las personas, de cómo potenciamos las habilidades de los padres, de las familias, etcétera. José Gloria Negroni, ¿y cuáles son las causas que más se ven presentes en los tribunales de familia de nuestro país hoy en día? La principal cantidad de causas la tenemos dada por las causas en materia contenciosa de alimentos, ¿ya? Los divorcios, de común acuerdo. Hay gente que se arranca y no quiere pagar la pensión de alimentos. Mucha gente, lamentablemente. Y tenemos muchísimas causas de violencia intrafamiliar y causas de medidas de protección. Lamentablemente no somos una sociedad que todavía tenga mucha conciencia del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, y por lo tanto tenemos en Chile un ingreso anual de más de 70.000 causas de medida de protección. Eso implica que hay alguien que siente que hay algún derecho gravemente vulnerado o amenazado respecto a la vida de un niño e interpone una medida de protección. Puede ser que no sea así. Cuando nosotros analizamos los casos ya al interior del tribunal, puede que nosotros estimemos que efectivamente ahí hay un adulto responsable y que de verdad no hay una grave vulneración. Pero el porcentaje de denuncia, el porcentaje de requerimientos te habla de que hay una preocupación importante respecto de la infancia y la adolescencia. Las causas de violencia intrafamiliar, nosotros entre el 2013 y 2014, solo en el Centro de Medidas Cautelares de Familia en Santiago, de los Juzgados de Familia de Santiago, otorgamos 15.000 medidas cautelares en violencia. Entonces, nuestros más altos porcentajes de causas hoy día están dados por este tipo de materias. Ahora, por suerte, para tener una noticia importante positiva, es que los divorcios en general son divorcios de común acuerdo. Y eso también habla de cómo la ley va incidiendo, y es un factor de educación, de ayuda, en términos de fortalecer esta política del diálogo, la mediación como forma alternativa de resolución de conflictos, ¿no es cierto? Se ha potenciado en Chile. Lamentablemente no partimos con una mediación que la gente a la que la gente le tuviera confianza, porque no la conocía. La palabra mediación empezó a hacerse más potente a partir de la Ley de Tribunales de Familia, que la implementó, pero deficientemente, ¿ya? O sea, no se pusieron todos los recursos a la reforma de familia como sí se pusieron en otras reformas. Y no digo que las otras reformas tengan que disminuir o hubieran tenido que ser distintos. Lo que pasa es que, es lo que te decía, ¿a qué les damos más importancia hoy día en nuestras vidas? Si yo le pregunto a las personas en una encuesta, ¿no es cierto?, ¿qué es lo más importante en sus vidas? Una encuesta muy rápida. Si yo les pregunto a ustedes dos, lo más probable es que no me digan otra cosa que su familia, por
buenísimo su trabajo, no sé, pero jamás me van a decir, no sé, la política de persecución penal. Sin embargo, cuando y no digo que esté mal la política de persecución penal, todo lo contrario, digo que la prioridad debiese estar en las políticas públicas, en el presupuesto de la nación. ¿Qué hacemos con la familia, con la infancia, con la adolescencia? Hoy día estamos a puertas, tenemos un proyecto que se está discutiendo en el Congreso, en la Comisión de Familia, respecto a las garantías universales de la infancia. Y resulta que muchas de las disposiciones de ese proyecto de ley tienen una frase que es nefasta a mi juicio. ¿Cuál? De acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. Como todo, ¿no? Incluso hasta la reforma educativa que ha sido tan añorada. Entonces, ojalá salgamos de esos paradigmas. Gloria, ¿qué pasa con ahora que tenemos uniones de personas del mismo sexo con el acuerdo de vida en común? ¿Y qué pasa con ese deseo también de estas parejas de ser padres, de adoptar o de buscar maneras de hacer familia? Tú como jueza, con tu experiencia, ¿qué opinas al respecto? Mira, lo que yo opino tiene que ver con 10 años de estar sentada ahí escuchando a muchos niños que lo único que quieren es tener padres que los amen y a quienes ellos amen. Los niños que se sientan en los tribunales de familia son niños que tienen muchas veces padres muy responsables, otros que tienen padres que discuten, como muchos, otros que no tienen padres, otros que los padres están con consumo problemático de alcohol, de drogas, que no se pueden hacer cargo de ellos, que están en hogares institucionales. Y para cualquier niño lo más importante es el afecto. El afecto es lo más importante para el desarrollo de las neuronas de cualquier niño que está en desarrollo. Eso es lo importante, y por lo tanto te contesto desde ahí. ¿Qué es lo importante para un niño? Para el niño no es importante, no me va a preguntar a mí cuál es mi opción o qué hago yo cuando cierro la puerta de mi habitación. Porque para el niño lo más importante es ser cuidado, ser contenido, ser protegido, que sus derechos básicos sean garantizados. Eso es lo más importante para un niño. Y cuando te lo digo así es porque he escuchado muchísimos niños en estos 10 años. Y cuando un niño te dice, yo le pregunto hace poco a un niño en una entrevista reservada, le digo, Michael, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Qué es familia para ti? Las personas que amo. Y la persona que amo no tiene color, no tiene género, no tiene nivel educacional, no tiene un estándar económico de ningún tipo. Y no tiene tampoco ningún contrato predeterminado, ni de matrimonio, ni de acuerdo de unión civil. Entonces, si nos preguntamos o les preguntamos a los niños, bueno, y si consideramos la opinión de los niños importante, que es lo que a nosotros se nos pide, ¿no?, por la Convención de los Derechos del Niño. Nosotros en Tribunales de Familia tenemos un principio rector que es el interés superior del niño. Y me refiero a nosotros en Chile, nosotros en el mundo, los países que han suscrito la Convención de los Derechos del Niño. Gloria, y con esa experiencia y en ese contexto, ¿cómo ves tú la posibilidad que anhelan las parejas homosexuales de poder adoptar? Desde esa perspectiva, yo te contestaría que hay que abrirse a esa posibilidad, porque lo que necesitan los niños es afecto, contención, seguridad. Tú puedes vivir toda la vida en una pareja, en un matrimonio, bajo una familia heterosexual, biparental, y ser toda la vida maltratado y abusado. O sea, además con la diversidad de familias que hay hoy en día, ¿no? Sí. A propósito de algo que conversábamos recién, Gloria, respecto a las pensiones alimenticias, por ejemplo, a través de Twitter nos dicen que llevan 10 años esperando que su pareja, nos dice Fabiola, cumpla, o su expareja, cumpla con la pensión alimenticia, que no ve el cambio, que faltan 2 meses para que le den orden de arresto. Estos procesos, más o menos, ¿cuánto se demoran? ¿Qué es lo que tienen que hacer las personas, por ejemplo? Lo que pasa es que cuando hay una sentencia ya que haya decretado una pensión alimenticia o haya un acuerdo que es un equivalente a la sentencia, cuando las partes acuerdan, ya sea en mediación o mediante un acuerdo ante notario, ¿no es cierto?, una escritura pública, etcétera, una transacción, acuerdan los alimentos, lo mismo que una sentencia que dicta un juez. El tema es que eso se cumpla posteriormente. Entonces, para obtener el cumplimiento de los alimentos hay que tener varias cosas, y una de esas es poder ubicar a la persona. Y lo que nos ocurre muchas veces en estos casos emblemáticos es que el demandado, el alimentante, la persona que está condenada a pagar la pensión alimenticia, se traslada constantemente de domicilio, no es posible ubicarlo, y entonces
nosotros en una labor de coordinación con Carabineros, con Policía de Investigaciones, hemos hecho, la verdad, esfuerzos importantes en términos de que se amplíe, por ejemplo, la labor de la Policía de Investigaciones. Antes solamente esta labor de búsqueda de los deudores de pensión alimenticia estaba centrada en una sección de Policía de Investigaciones, que era la BRISEXME, la Brigada de Delitos Sexuales, y en unas reuniones de coordinación constante con ellos conseguimos que precisamente el director de la Policía de Investigaciones ampliara este cometido a las BICRIM, que están en todas las comunas. Entonces, por supuesto que se hacen muchísimas más cosas para poder hacer efectivas las pensiones alimenticias. No solo está eso, está la medida de retener la devolución de impuestos, de retener la licencia a conducir, ¿cierto? Pero se está trabajando en un proyecto de ley también, hace mucho rato, sobre las modificaciones a las pensiones alimenticias, a las formas de pago, etcétera, el cumplimiento de las pensiones alimenticias. Y lamentablemente este proyecto de ley que iba como en conjunto con la ley de corresponsabilidad parental en algún momento quedó atrás también, entiendo yo, por cuestiones presupuestarias, pues se está pensando en un listado, ¿no es cierto?, como en una base de datos respecto a los deudores morosos. Casi descontarles directamente, a lo mejor si tienen una cuenta RUT o algo así. Mira, la verdad es que hay variadas formas, pero mira, todas esas formas pasan por mecanismos legales. Y si tenemos proyectos de ley que duermen en el Congreso por mucho tiempo, eso no ayuda a que los mecanismos puedan ser uniformes, porque ¿qué es lo que ocurre? Nosotros podemos avanzar mucho en coordinaciones y podemos avanzar mucho en gestión. Hemos avanzado muchísimo en gestión. El Congreso, en el que vamos a estar más tarde con varios colegas en esta materia, habla de cómo se ha avanzado en familia en términos de gestión, cómo el Poder Judicial ha avanzado en términos de la oportunidad, vale decir, hoy día más del 80% de las causas se resuelven en menos de 90 días, pero hay mecanismos que requieren modificaciones legales, porque obviamente para que sean procedimientos uniformes a nivel nacional, no basta solo con la gestión que se haga en los tribunales desde el punto de vista del proceso, del flujo del procedimiento, sino que es necesario modificaciones que hagan efectivo el derecho de un niño a que esos alimentos sean pagados. Y esos mecanismos muchas veces no están porque faltan ciertas iniciativas que están ahí en curso y que están estudiadas. Uno se pregunta, bueno, prioridades, de nuevo, ¿cuáles son las prioridades que tenemos? Absolutamente. Estamos conversando, con Gloria Negroni, jueza de familia. Quería preguntarte por este caso que ha estado de actualidad de Cindy, que tuvo a su hija en Talcahuano, que la separaron de ella por haber consumido marihuana, pero que finalmente se la han devuelto. No sé si sabes detalles del caso, pero ¿cómo lo ves así en general lo que ocurrió con esta mamá? Que en los primeros días, cuando el apego es tan importante, independientemente, lo conversábamos con la Sandra, que no pudiera amamantar a su guagua, debiera haber estado con ella todo el tiempo. ¿Qué pasó ahí? Mira, la verdad es que no es un caso sobre el que me pueda pronunciar, porque es un caso que está latente, que se está llevando a cabo en los tribunales de Talcahuano, así que no me voy a pronunciar por un caso en particular. No sé cuáles son los antecedentes y por lo tanto prefiero no hablar de ese caso, porque la verdad es que uno tiene que contar con todos los antecedentes para poder pronunciarse sobre un caso en particular, así es que no. ¿Pero qué podría haber hecho que se separara esa mamá de esa guagua? No digo no amamantarla, porque si ella estaba con niveles de droga, a lo mejor no le podía dar la leche materna, pero ¿por qué separarla de su hija? Yo entiendo que ahí fue Salud el que solicitó esta medida, por lo tanto habría que conocer bien los antecedentes, por eso te digo, no es algo de lo que yo te pueda hablar, porque es un caso que no conozco, que no manejo y que está en manos de los tribunales todavía. Bueno, en todo caso podemos decir al respecto que fue precisamente el Tribunal de Familia el que decidió finalmente que Cindy estuviera con su bebé luego de 12 días, un caso muy comentado, nosotros lo dijimos aquí también, y que el próximo jueves hay una audiencia en el Tribunal de Familia para seguir con este caso que seguramente va a llamar mucho la atención, porque recordemos que llegó incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gloria Negroni, jueza del Tribunal de Familia, muchas gracias por estar con nosotros y felicidades por estos 10 años de trabajo. Muchas gracias.